propiedad. Nosotros vamos a continuar con más en esta agenda parlamentaria programada para el día de hoy. Vamos de inmediato con otra de las comisiones que viene sesionando de manera virtual. Vamos a continuar entonces con esta sesión virtual de la comisión que ya tenemos en imágenes. Adelante. De invitados que pueden haber, nosotros en el estatuto establece cuál es el órgano encargado de esa, para lo que se llama de alguna manera designar cuando corresponde, según ley y según estatuto. Yo en algunos casos no movería mucho. Yo lo que tendría y creo que se podría plantear, y nosotros estamos en esa línea, es más bien ver la forma más simple, ya no entro al debate grande de los temas de cuota, etcétera, pero la forma más simple que los partidos, obviamente de cuota, etcétera, pero la forma más simple que los partidos. Obviamente eso no quiere decir que hay supervisión y eso no quiere decir que después hay una evaluación del cumplimiento de las normas, pero la forma más simple de que puedan organizarse para un proceso que sí va a tener que, obviamente, el ciudadano ir a las urnas, pero organizarse con lo menos trabas posible, las menos trabas posible, porque cuando le pone más trabas, es increíble cómo más bien se apuntan a los partidos que tienen representación como ustedes, o los partidos más formales, y otros que son puro cascarón y luego nadie sabe ni cómo llegan y finalmente se presentan todos. Entonces, además eso funciona para todo, para la economía y para todo, mientras más trabas, mientras más requisitos, mientras más procedimientos, a veces complica más el libre desarrollo. Y ese libre desarrollo no quiere decir que uno pueda hacer lo que quiera, ¿no? Hay un marco constitucional suficiente para poder establecer cuáles son, digamos, los mecanismos. Por ejemplo, en algunos de los proyectos se habla incluso, porque además está en la propia ley de organizaciones políticas, de los planes de gobierno. Sí, claro, hay que armar planes de gobierno. A mí me parece importante que no tienes que presentar un plan de gobierno, ¿no? Si no, no podrías postular como por organización política. Lo que me parece mal, por ejemplo, y es un tema que no sé si ahora es un tema de cambio, es que el jurado te hace un formato de que un partido tiene que tener determinados ítems del plan de gobierno. Y volvemos a la esencia de que es una organización política. Es decir, el jurado te obliga a que tú tienes que opinar o hablar sobre un determinado tema que tal vez el partido ni su militancia representa o está dentro de sus principales prioridades. Y ese es un debate que va más allá, pero que es importante que lo tengamos porque, repito, mucho se habla, ya termino con esto, mucho se habla de partidos y cómo deben estar y qué deben llevar y qué deben presentar, y sobre todo gente que nunca ha militado. ¿No? Sobre todo gente que nunca ha militado, con todo respeto, ¿no? Pero organismos ONGs, gente que está por ahí, pero que no ha militado, o aquellos que tienen una también visión entrista de querer meterse a todas las organizaciones y querer formalizarlas como están. Yo saludo la iniciativa porque acá está clarísimo la voluntad de los legisladores de buscar mecanismos que faciliten, digamos, el cuidado de la salud, buscar mecanismos que permitan de alguna manera en el proceso electoral que debe darse en los plazos que están establecidos y en las formas que están establecidas, digamos, todas las formas posibles de mejorar, pero si nos ceñimos por principios fundamentales que están en nuestra Constitución, que es lo que es un partido político, algunos de ellos más bien podrían estar complicando más allá de facilitar lo que es en vía política, la vía política. Finalmente, el ciudadano, no le tengamos temor al ciudadano. O sea, si el ciudadano considera que los candidatos del partido X, ¿no? Para no decir A, porque usted se vaya a sentir aludido, señor presidente, el partido X, lleva, por ejemplo, han sido elegidos por delegados, pues, y le parece mal que ha debido ser un ciudadano, pues no vota por el partido. Así funcionan las democracias, claro. Por eso mi tercera premisa era que vamos importando leyes de otro lado. Así funciona la democracia, salvo algunas que han sido atacadas en algunos países y se han ido pues ya moldeando y cambiando algunas cosas, como repito que hasta ahora incluso un órgano electoral ya le dice al partido político no sobre su libertad de asociarse para representar una posición política, sino para lo que quiere que tenga que presentar en cada ítem, ¿no? Lo cual, repito, eso no nos debería llevar. Yo creo que el ciudadano al que nosotros alguna vez como candidato al Congreso le he pedido su voto y ustedes le han pedido su voto, es suficientemente inteligente para saber si ese partido político lo representa. Si al llevar un joven lo representa, si lo representa porque lo lleva porque una ley lo obliga,
o porque realmente quiere hacer que un joven participe o una mujer, etcétera. Y eso nos va a permitir, con esas premisas, creo, ver, y ustedes que mejor que nadie lo va a saber, cuáles realmente son las normas que ustedes pueden ponerle pausa por ahora, algunas eliminarlas, otras mejorarlas, pero no creo que no creo que se vea un gran movimiento. Yo creo que son pocas las cosas que deberíamos tenerlas para el proceso electoral que viene el próximo año, señor presidente y señores congresistas. Muchísimas gracias a Luis Galarreta. La verdad que no me siento aludido. Creo que es importante saber todas las opiniones de los líderes políticos, de los secretarios generales, de los presidentes de las agrupaciones antes de tomar una decisión. Eso es lo democrático, eso es lo tolerante. Y repito, mucho antes que hacer caso a los ruidos o a los ruidos de sirena o los cantos de sirena o a personas que no tienen nada que ver con la representación, que no han sido electas por más duchas que sean en los temas teóricos, o asociaciones que por ahí quieren presionar con críticas mezquinas contra la Comisión de Constitución y contra el Congreso de la República. Nosotros tenemos que hacer caso a los protagonistas, que son justamente ustedes, nosotros, que son los partidos políticos, las agrupaciones partidarias, que son finalmente las afectadas a favor o en contra de una decisión que se tome justamente en el seno de la Comisión de Constitución y en el Pleno del Congreso de la República. Por eso es tan importante escuchar a todas las organizaciones políticas comprometidas con esta lucha democrática y la reinstauración, digamos, del desarrollo institucional de los partidos políticos, que es conveniente escucharlos en toda su extensión. Así que, Luis Galarreta, te agradecemos por tu participación, así como a la señora Lee y al señor Marco Arana. Vamos a seguir esta rueda de invitaciones a diversos presidentes y secretarios generales de todas las organizaciones para que todos puedan dar su aporte y sobre todo su sentimiento, ¿no? Porque como dijo el último expositor, es claro que hay que de alguna manera dejar libertad que los partidos políticos sepan expresarse para poder tomar de alguna manera decisión en cuanto a sus propios derechos. Así que, habiendo terminado la rueda de exposiciones y agradeciéndole al señor Galarreta, si algún congresista de la República tuviese algún comentario, alguna pregunta a los ilustres expositores, creo que este es el momento indicado para poder hacerlo brevemente, para dar de alguna manera paso a la parte final de la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución. Así que, ¿algún congresista quisiera hacer uso de la palabra, alguna pregunta a los expositores? Por favor, háganlo en este momento. Bueno, señor presidente, si me permite, soy Rosario Paredes. Por el chat, por el chat, sí, por favor. Por el chat. Por el chat, encantadísimo de la vida. Por favor, los congresistas. Tiene el uso de la palabra... tiene el uso de la palabra la congresista... a ver, un momentito, por favor. Un momentito. La congresista Carolina Lizárraga Houghton, con todo aprecio, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes con todos. Una breve participación. Felicito que en algunos partidos políticos la participación de la mujer sea mayoritaria, que ocupe lugares que sean los mejores dentro de las listas, pero lamentablemente no sucede así en todas las organizaciones políticas. Es por eso que desde la Comisión de la Mujer y con el apoyo de muchísimas mujeres de nuestro país estamos impulsando el tema de paridad y alternancia y como una medida temporal, hasta que la sociedad interiorice la necesidad y la importancia de contar con mujeres dentro de los partidos y darles prioridad dentro de las listas y ayudarlas a que puedan participar en política. Es magnífico que algunos partidos ya lo hayan podido lograr, pero no todos lo han logrado. Por eso es que se necesitan justamente estas medidas temporales para poder lograr la igualdad real de todos los ciudadanos del Perú. Gracias. Muchas gracias por su participación y por la brevedad de sus palabras, congresista Carolina Lizárraga Houghton. Con todo aprecio tiene el uso de la palabra la congresista María Cristina Retamoso Lezama. Adelante, por favor, congresista Retamoso.
Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los representantes de las organizaciones políticas que hoy nos acompañan y para también hacer unas consultas con respecto a las reglas electorales que se aplicarán en la competencia electoral del año 2021. Es muy importante escuchar las opiniones de todas las organizaciones políticas. Bien, un tema que deben abordar las organizaciones políticas es acerca de la afiliación y la exigencia de este requisito para la inscripción de las candidaturas. Me parece que un problema transversal de todas las organizaciones políticas es que pueden tener simpatizantes, muchos quizás, pero pocos afiliados. Más aún cuando la afiliación implica un proceso de inscripción que luego debe comunicarse al registro de organizaciones políticas. Ahora mismo quizás es imposible que varios simpatizantes realicen el trámite de afiliación. Sin embargo, no se puede negar que la afiliación es un requisito importante para que quien postule a un cargo público lo haga no utilizando vehículos electorales, sino involucrándose con una ideología con principios bien arraigados en la organización política y cuya vinculación no haya nacido a propósito de una elección, sino mucho tiempo antes. Y la pregunta es, ¿consideran ustedes que se debería exigir el requisito de afiliación a los que quieran ser candidatos? Y de ser así, ¿qué tiempo de afiliación debería exigirse? Otra pregunta, esta sería relacionada con la primera, es si todos los cargos y sus respectivas candidaturas deberían ser sometidas a elección o quizás se debería dejar un espacio para los designados. Tradicionalmente se ha considerado un porcentaje del 20% de cargos para que puedan ser designados por la propia organización política. Esto con independencia incluso de la afiliación, es decir, se puede designar a un afiliado como a un invitado. ¿Ustedes considerarían que se debería mantener ese porcentaje o quizás preferirían que por estas elecciones esa cuota de designación se amplíe o se reduzca? Pero hay que tomar una decisión al respecto. Por ejemplo, el proyecto de ley 5031 propone que la designación opere para el año 2021 de manera residual, únicamente cuando exista una renuncia del candidato elegido. Otro punto fundamental es de qué manera consideran ustedes que debe realizarse el proceso de elección de candidatos. Siempre hay una suerte de inclinación a evitar la elección por delegados porque esta se considera, no sé si se justifica, de alguna manera antidemocrática. Por eso se ha ido hacia un esquema de elecciones abiertas y es por ello que me gustaría saber qué modalidad de elección preferirían como organización política, teniendo en cuenta que el esquema de la Ley de Organizaciones Políticas aprobado recientemente apunta a un proceso de primarias abiertas. Por el momento es todo, presidente. Me gustaría saber la opinión de las organizaciones políticas invitadas con respecto a estos puntos que son muy sustanciales. Como siempre, formulo estas preguntas con el mayor respeto y con un espíritu democrático. Muchas gracias, presidente. Encantado, lo sabemos, congresista Retamoso. Tiene el uso de la palabra con total simpatía la congresista Rosario Párez Izaguirre. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo, señor presidente, creo que tenemos que felicitarlo y felicitarnos todos los miembros de esta importante comisión, porque este es el primer paso que se está dando para saber qué significa un partido político, ¿no? Es más, acá nos han expuesto cuánto han avanzado, qué están desarrollando y nos han repetido varias veces qué es un partido político, cómo se hace, cuál es el compromiso que tiene el partido político con el Perú, cuáles son sus objetivos, y entonces nosotros tendríamos que seguir caminando en el siguiente paso de que los estatutos tendrían que ser cumplidos, porque son las normas de cada uno de los partidos políticos
para que de esa forma nosotros identifiquemos adecuadamente y con todo respeto, porque un partido político tiene una doctrina que nadie tiene por qué cuestionarla y el otro partido también tiene una doctrina, pero lo que sí, como Comisión de Constitución tenemos la obligación de defender la democracia, de que vivamos en un país donde ésta se respete, y solamente vamos a poder hacer cuando tengamos todos los partidos políticos totalmente comprometidos, totalmente capacitados y que tengan un ordenamiento y un cumplimiento. Brillante la exposición del congresista Luis Galarreta, muy explícito en cómo ha venido funcionando, ¿no? Mis felicitaciones, yo creo que muchos tendríamos que retomar, porque los grandes partidos se hicieron trabajando mucho por la democracia y lo mismo creo que tendríamos que tener alguna medición, porque esto significa el tener partidos políticos totalmente capacitados, con metas y objetivos precisos, va a significar pues el desarrollo de un país cargado de lealtad, de honestidad y de mucho compromiso. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a la congresista Rosario Pérez Izaguirre. Tiene el uso de la palabra el congresista Rubén Ramos Zapana. Encantado, por favor, adelante. Muy buenas tardes, señor presidente, y a los invitados. Haber escuchado es grato las ideas, pero sin embargo, nosotros, el pueblo, sobre todo de Perú profundo, de las regiones, siempre hemos escuchado así. A los representantes de los partidos políticos dicen que son democráticos, que se basan en, por ejemplo, en hacer sus listas de candidatos al Congreso, respetan sus estatutos, hacen democracia interna, pero se siente de alguna manera que no es así. Y todas esas candidaturas, todas esas listas, los partidos políticos lo hacen en la capital, en Lima, y lo realizan los dirigentes del partido, del CEN. De alguna manera, en ese marco, o sea, de palabras a hechos, hay mucho trecho. Yo quisiera preguntar, el dirigente del partido Fuerza Popular ha hecho una exposición muy buena, didáctica, y así también el padre Arana, que tengo un respeto por él, de igual manera. Pero yo quisiera preguntar cuál sería su consejo de ambos y también de la invitada de Somos Perú, también ha hecho una brillante exposición. Alternativas aparte o en todo caso sobre lo que los proyectos de ley que ya están presentándose, estamos debatiendo para este proceso electoral que se nos avecina 2021. Es decir, vivimos una situación muy particular, no estaba en ninguno de los planes de gobierno, de partidos, pero tenemos que en este momento, como unos casos excepcionales, las elecciones internas, ¿de qué forma? Afiliado, un voto, un afiliado, o por delegados. De igual manera también como comentario, con todo el respeto a través suyo, señor presidente, hablamos de vida partidaria, pero vemos, bueno, yo antes como televidente, como pueblo, hay muchos tránsfugas, obviamente, pero han pasado por 3, 4 partidos, ¿no? Y de alguna manera el pueblo, cuando escucha, ve eso, oye, ¿quién va a enseñar a quién, ¿no? ¿Y de qué? Entonces solamente, señor presidente, de alguna manera hay mucho que debatir también, y en el marco del respeto entre nosotros, es mi comentario y alguna pregunta. Gracias.
Presidente, no hay audio por parte de usted. Muchas gracias, presidente. Entiendo que me está haciendo el uso de la palabra, con el agradecimiento del caso. La pregunta sería para la presidenta del Partido Democrático Somos Perú, teniendo en cuenta de que ya se ha evacuado por parte de esta magna comisión un dictamen referente al tema de la paridad y alternancia, y tal vez para poder no solamente compartir en el seno de la comisión, sino también para aquellas personas que nos estén viendo, tal vez que nos pueda explicar su vivencia como mujer política, tal vez de las pocas que todavía siguen actuando al más alto nivel de la participación de un partido democrático, si es que es difícil mantener y si es que es oportuno, obviamente, la presentación y el debate y posterior aprobación, Dios mediante, de lo que viene a ser la paridad y la alternancia en las siguientes votaciones, teniendo en consideración que este Congreso está buscando aplicar una normatividad que había sido dilatada, postergada para el año 2031 y que se está tratando de implementar para las siguientes elecciones presidenciales. Muchas gracias, señor presidente. Sí, sí, ahora sí me escucha. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, congresista Aliaga. Había tenido un problema con la plataforma digital Microsoft Teams. Se acaba de solucionar, lo hemos estado escuchando perfectamente, así que mil gracias por su intervención. Finalmente, congresista Chávez, con todo aprecio, para terminar, por favor. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo a la señora y a los señores representantes de los partidos políticos. Qué bueno hubiera sido que esta presentación se hubiera producido, señora presidente, antes de que se aprobara el tema de la paridad y alternancia y el mantenimiento del voto preferencial, dictamen que ha corrido y ya está en la agenda del pleno de este jueves. Señor presidente, nosotros habíamos solicitado que se convoque a los partidos políticos, precisamente por esto que usted hoy día ha mencionado, y es que lo justo es que en este caso, organizaciones que están involucradas o son concernidas con decisiones que va a tomar el Congreso de la República, la Comisión de Constitución, el Pleno del Congreso, que requieran que las personas y organizaciones que van a ser afectadas puedan ser consultadas. Este es el primer caso de 3 organizaciones políticas que se presentan. Lamento que otras organizaciones políticas no hayan podido presentarse y que no se pueda convocar a todas, pero por lo menos a las 9 organizaciones políticas que han logrado representación en el Congreso. Yo creo que es un tema necesario. Los señores ¿cuál es su opinión respecto al hecho de que, habiéndose aprobado la paridad y la alternancia, sin embargo, no se ha tan cuadriculada en el sentido de que hasta se modifica el resultado de una votación interna? Ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Si en una elección interna ganan más mujeres o ganan más hombres, esos hombres y esas mujeres ganadoras tienen que ser postergadas en nombre de completar una cuota paritaria. Y es más, tiene que haber una alternancia, que no se menciona. ¿Qué pasa con la alternancia, por ejemplo, en aquellos distritos electorales donde hay por elegir, por ejemplo, en el caso de Piura, o 5, ¿no? No se dice quién va a ir primero, mujer o hombre, mujer, porque eso determina el número de personas que van a ir, ¿no? Pero otro tema que ha quedado pendiente, señor presidente, y sobre eso me gustaría preguntarle a los señores representantes de los partidos políticos aquí,
es que si bien la ley de partidos políticos permite, lo 24, señor presidente, permite que hasta un 20% de las candidaturas sean designadas por decisión de un órgano partidario. Es decir, es la cuota, diríamos, lícita a proceso electoral interno. Esa norma está vigente. No está por la prisa de mandar ya hay alternancia, no se ha tratado eso. ¿Cómo se va a articular el derecho que tienen los órganos partidarios? Puede ser la presidencia, otra vez de la articulación, los órganos paritaria y alternada que se ha aprobado en la Comisión de Constitución. Y también quiero referirme a un hecho de que muchas veces se argumenta, ¿no?, de que las cúpulas partidarias son las que definen. Y yo veo que a veces quienes hablan eso, señor presidente, son personas que han aparecido en un portal representativo de dirigencia del partido, ni siquiera, ¿no?, y de frente saltan a una candidatura nacional, como es el caso de una candidatura congresal, y logran ser elegidos. Y sin embargo se llenan la boca de hablar de cúpulas. Y yo me pregunto, ¿a ellos también lo designaron las cúpulas? Y entonces vienen aquí a protestar por lo que ellos mismos son ejemplo vivo. Felizmente, señor presidente, en lo que atañe al fujimorismo y siempre hemos seguido las reglas de los estatutos de la agrupación política, la ley de partidos políticos y, por supuesto, la voluntad de los afiliados. Me gustaría entonces saber, señor presidente, ¿qué opinión merece a los señores representantes de los partidos políticos aquí este hecho que queda suelto, ¿no? De que se va a perder, se va a derogar, eso no se ha debatido al interior de la comisión, se va a derogar esa facultad de designar hasta un 20% de candidaturas directamente. Y también me gustaría preguntarles, señor presidente, a los representantes de los partidos aquí, ¿qué opinión les merece el hecho de que ciertamente en la realidad son mayoritarias en número las listas de fórmulas presidenciales presididas por hombres? De acuerdo a la paridad y alternancia que se ha establecido, una lista presidencial dirigida por un hombre necesariamente debe tener a una mujer como primera vicepresidenta y a un hombre como segundo vicepresidente. Es decir, toda fórmula presidencial presidida por un hombre debe estar integrada por 2 hombres más una mujer. El caso de las mujeres, que es muy poco, y Fuerza Popular tiene el honroso lugar prioritario de ser la agrupación política que ha presentado a más mujeres como líderes en una fórmula presidencial, el 2006, el 2011, el 2016, ¿no? Y señor presidente, esas listas, cuando son presididas por una mujer, que son las menos, recién ahí sí pueden tener a otra mujer en la lista, y por lo tanto una fórmula presidencial integrada por 2 mujeres y un hombre. Pero no podría haber una lista presidencial presidida por un hombre que tenga 2 mujeres, ¿no? Eso está prohibido por la reforma que hemos hecho. Y siendo que, como repito, el número de fórmulas presidenciales presididas por hombres. Por lo tanto, ahí se está cortando, en nombre de beneficiar a la mujer, se está cortando una posibilidad para ellas. Quería preguntarles cuál es su opinión sobre eso, por su intermedio, señor presidente. Gracias. Claro que sí, congresista Chávez. Muchísimas gracias por su intervención. Bueno, para terminar, brevemente, en el mismo orden de que los invitados han intervenido.
con todo aprecio y simpatía, le damos el uso de la palabra para que brevemente pueda responder a la señora Patricia Lee, representando como presidenta del partido Somos Democráticos, Somos Perú, para que pueda responder brevemente las consultas de los señores congresistas. Señora Lee, con toda simpatía, por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, para responder la pregunta de la congresista María Retamoso, ¿cuál es el tiempo de un militante para postular? La ley es bien clara, que es un año que tenemos que tener en todo partido político para poder postular. Pero por el caso de emergencia, estamos nosotros de acuerdo en que sea en 6 meses, solamente por este tiempo de lo que es la emergencia que tenemos de esta pandemia. ¿Ya? Y sobre el tema de los invitados en el partido, en lo que Somos Perú, yo creo que con la regla dice pues el 20%. Nosotros aceptamos ese 20%, pero en nuestro partido realmente no hay un 20% de invitados. Pero ni llegamos al 3 ni al 5% de invitados, porque se trata de fortalecer los partidos políticos y se necesita que nuestra gente pues sea representante y postule. Otra pregunta del congresista Rubén Ramos decía que las elecciones a veces no son, las eligen solamente en Lima. En el caso de Somos Perú, en la representación que hemos tenido para este congreso, han habido varias listas en varias regiones. Y la modalidad de elección para Somos Perú es un militante y un voto. Tanto así que en cada región han puesto unas 2, 3 listas, y esta lista que ha ganado son los representantes que actualmente existen. Nosotros, en manera democrática, sí creemos en la democracia del partido. Y la persona que quiera postular tiene todo el derecho y le damos la oportunidad de postular, pero tiene que ser votado por todos los militantes. En otra pregunta que me decían, integrar lista de elecciones internas. Por ejemplo, en el caso de Somos Perú, ya hemos realizado el año pasado nuestras elecciones internas de dirigentes. Y estas elecciones internas las hemos hecho en septiembre, un militante y un voto. Ya tenemos actualmente dirigentes, secretarios regionales, secretarios provinciales y secretarios distritales. Hemos cumplido con las normas que nos dice la OMPE y el jurado. O sea que lo único que nos faltaría es adecuar los estatutos con la nueva ley de partidos políticos y las modificaciones que ustedes realicen. Y con el tema de la mujer, en la lista de nuestro partido, los candidatos han sido un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y en la lista de Lima hemos elegido el 40% el tema de mujer. Yo creo que es un tema muy importante, ya que yo como lideresa mujer tengo que respaldar el tema de lo que es el tema de mujer, ¿no? El tema de género, igualdad para todos. Bueno, con la experiencia que me dice el congresista Aliaga, yo creo que ya hay muchas personas que conocen el tema. Yo vengo militando muchos años en el partido, he sido presidenta electa por segunda vez, un militante y un voto, y se trata de fortalecer los partidos políticos, ¿no? Hay varias cosas, todas las elecciones del partido Somos Perú siempre han sido supervisadas por la OMPE y por el Jurado Nacional de Elecciones. Y siempre nos hemos adecuado a los estatutos del partido y a la ley de partidos políticos. Eso es lo que quería contestar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Lee, por su participación y le agradecemos mucho.